esta tarde. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Estamos también llegando al final de esta serie y creo que hemos aprendido bastante acerca de nuestra herencia en Cristo. Y pues esta serie viene a fortalecer más nuestra fe en el Señor, a depender más del Señor y pues nos da también a entender lo que tenemos o lo que debemos de hacer nosotros, lo que nos corresponde hacer. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo también el día de hoy. Capítulo 10, ¿lo tienen? 6:10 dice: más, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que sepáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Pueden sentarse ahí, hermanos. Estad firmes. Pues, la semana pasada hablábamos de que para poder llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Acuérdense que hablábamos de estar llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos del Espíritu Santo tenemos una personalidad nueva, actitudes nuevas en nuestras vidas, como vimos la semana pasada, que podemos estar bajo sujeción, podemos estar bajo órdenes, podemos respetar y pues si usted ahí rapidito le echa un ojo al verso 1 del capítulo 6, sigue hablando de lo que hablamos la semana pasada, donde dice: hijos, obedezcan a sus padres. Entonces, para los hijos no es algo gravoso obedecer a los padres cuando se llenan del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que el Señor nos enseña, que debemos de llenarnos cada día con su Espíritu. Entonces, aquí hay otra responsabilidad que podemos ver acá en este pasaje que estamos leyendo, y por eso el tema del día de hoy es: fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Mire, tenemos nosotros una fuente de energía, ¿verdad? Y esa fuente de energía es lo que llena nuestro corazón, lo que llena nuestra vida, lo que guía nuestra vida, lo que mueve nuestra vida. Dice, cada persona, hasta las personas del mundo, tienen una fuente de energía. Bueno, pero vamos a estar viendo ahí la diferencia de las energías. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos la fuente de energía, tenemos una fuente de energía. Entonces, fíjese, nosotros vamos a hablar, como estamos aprendiendo, de que nosotros vamos a hablar de la manera que nos llenemos, de lo que nos estemos llenándonos, de eso vamos a hablar. Entonces, si nos llenamos del Espíritu Santo, tendremos la respuesta o las obras del Espíritu. Si nos llenamos, si es otra nuestra fuente, eso será nuestras obras, eso será lo que habrá en nuestras vidas. Entonces,
Fíjese, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo tiene una fuente de energía, todo. Entonces, la iglesia tampoco se queda atrás, tiene su fuente de energía. Y nuestra fuente de energía, hermanos, es Dios. Amén. Nuestra fuente de energía es Dios. Algunos de ustedes estaban ansiosos por congregarse. Estábamos ansiosos por congregarnos y vernos así, porque nos mirábamos por la televisión o por la computadora o por teléfono, pero no era lo mismo. Es recibir la palabra del Señor y estar en el mismo espíritu, pero es diferente, o sea, sí, estar juntos, ¿no? Entonces, fíjese, nosotros tenemos esa fuente de energía y nuestra fuente de energía es el Señor, es el Señor. De Él viene toda nuestra energía, nuestro poder, nuestra fuerza. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Es alimentarnos de esa fuerza, alimentarnos de esa fuerza. Es como, por ejemplo, la tierra tiene una fuerza, hay una fuerza que la alimenta y es el sol. Mire, si la tierra se aleja del sol, pues se acaba la vida. O si se acerca, se acaba la vida. Pero tiene esa fuente, mire, de donde agarra la energía. Y nosotros también, hermanos, tenemos esa fuente de nuestra energía. Y el apóstol Pablo nos está llamando la atención, nos está llevando ahí para que corramos a esa fuente de energía. Y pues es una enseñanza de la vida práctica que siempre le da la gloria a Dios, ¿verdad? Todas estas enseñanzas que hemos estado viendo es que todo le da la gloria a Dios. No podemos nosotros vivir o sobrevivir, hermanos, o permanecer o estar en pie en este mundo si no dependemos de Dios. Como iglesia, no podemos. Entonces, nuestra fuente de energía es Dios. Este es uno de los pasajes, miren, hermanos, donde estamos leyendo, más famosos y más conocidos de las Escrituras. Y si lo sabemos entender o lo entendemos, será provechoso también para nuestras vidas. Será bien provechoso para nuestras vidas. Entonces, vamos a poner atención a lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y vamos a iniciar como punto número 1, le ponemos ahí, fortalécete. Debemos de escuchar lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en el verso 10, dice, por lo demás, dice, fortaleceos en el Señor. Entonces, llegamos otra vez a lo mismo, a otra enseñanza práctica, a algo que nos corresponde hacer a nosotros. ¿A quién le corresponde fortalecerse? A nosotros. El Señor ya nos dio todo, o sea, el Señor ya hizo todo, hermanos. Recuerden esto, el Señor ya hizo todo, a nosotros nos corresponde fortalecernos. A nosotros nos corresponde fortalecernos. Entonces, mis hermanos, si nosotros no hacemos esto, es por eso que hay cristianos, y sí, hay cristianos, pero vemos que son débiles, son niños, dice la Biblia. Son niños, no crecen, no desarrollan. ¿Saben por qué? Porque no se fortalecen en Dios. No corren a la fuente de energía, no corren a la fuente de poder, no corren a la fuente donde ellos pueden hacerse fuertes. No, entonces por eso el apóstol Pablo dice, fortaleceos. Y fíjese, este verbo quiere decir apoderar, dar fuerza o capacitar. Entonces dice, fortaleceos en el Señor, capacítate en el Señor. Cada vez, hermanos, que vamos al Señor nos capacitamos. Mire, si usted está en cierto empleo que
digamos que está trabajando en algo de tecnología. Y usted sabe bien que la tecnología va evolucionando, ¿verdad? Cada día es algo más, algo nuevo, algo nuevo. Fíjese, si usted tiene un empleo en algo de tecnología, usted sabe que le dan cursos de capacitación, ¿sí o no? Tiene cursos de capacitación. Bueno, si usted no trabaja en eso, pues no va a entender. Pero sí hay cursos de capacitación. ¿Para qué? Para actualizarlo. ¿Para qué? Para que vaya desarrollando. ¿Para qué? Para que no se quede ahí. Entonces, es importante eso. O sea, cuando una persona va, se capacita, ¿para qué? Para estar listo, para seguir cumpliendo con los requisitos de ese empleo. Entonces, para que nosotros podamos seguir de pie, fuertes en el Señor, es necesario ser capacitados, es necesario ser fortalecidos. Si nosotros no nos capacitamos, especialmente en la palabra del Señor, no vamos a la fuente, no vamos en oración a la fuente, hermanos, ¿cómo estaremos fuertes? ¿Cómo podremos estar fuertes? Dígame usted. ¿Haciendo ejercicio en el gimnasio? No. ¿Haciendo una buena dieta? No. ¿Cómo podremos estar fuertes para enfrentar las acechanzas del diablo? ¿Cómo? Créanme, hermanos, aunque usted haga ejercicio todos los días y esté bien cuadrado, no va a poder soportar las acechanzas del diablo. Entonces es necesario que nosotros con disciplina nos fortalezcamos. Que con disciplina vayamos y nos capacitemos. Él es, fíjese, porque Él es la fuente de nuestra fuerza. Fíjese, Filipenses capítulo 4, verso 13, dice, fíjese lo que dice el apóstol Pablo ahí, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando nosotros no pasamos una prueba, ¿quién falló ahí? ¿Cristo? No, nosotros. ¿Saben por qué? Porque no nos fortalecemos. ¿Sí? No nos fortalecemos. No nos fortalecemos en el Señor. El apóstol Pablo, fíjese, él sabía dónde estaba su fuente de fuerza. Él sabía dónde estaba su fuente de poder. Y no se alejaba. Y no, él siempre estaba constante aprendiendo del Señor. Y por eso él sabía muy bien que todo era posible para él en Cristo. Pero nosotros, hermanos, ¿será que estamos viviendo también esa vida? ¿Estaremos desarrollándonos de esa manera? En 1 de Timoteo capítulo 1 verso 12, fíjense lo que dice. 1 de Timoteo 1:12, doy gracias al Dios que me fortaleció. ¿Dice? Al Dios que me fortaleció. El apóstol Pablo sigue diciendo lo mismo. Él me fortalece. Él es mi fuerza. A Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció. Entonces, ¿de dónde venía la fuerza del apóstol Pablo? De nuestro Dios. De nuestro Dios. Romanos 4:20. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Abraham. Está hablando de Abraham, de que él se fortaleció en Dios. Cuando Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo, fíjese, al considerar su cuerpo como casi como muerto, dice, entonces
él no pensó en eso, sino que se fortaleció en Dios, sino que él sabía de dónde venían sus fuerzas, él sabía cuál era su fuente de poder. Él sabía. Y como punto número 2, vemos que la fuente de poder. Ok, fortaleceos es ser capacitados, apoderar, ser capacitados. La fuente de poder es, fíjese, poder en este verbo quiere decir vigor, grande, potencia y proezas. La fuente de poder, hermanos, ahí es donde nosotros podemos alcanzar y ver grandes cosas ser realizadas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, hermanos, no es un Dios muerto. Nuestro Dios es un Dios vivo y real. Nuestro Dios, dice la Biblia, que Él es el principio y Él es el fin. Él es el que habita la eternidad. Entonces nuestro Dios no es como el Dios de aquellos 450 profetas que le gritaban que respondiera y no les respondió. Nuestro Dios es el mismo Dios de Elías. Es el mismo Dios que puede responder con fuego, puede responder con agua, puede responder como Él quiere. Nuestro Dios es el Dios y es la fuente de poder, hermanos, de vigor, de fuerza. ¿Quieres ser fuerte? Acércate al Señor. Fortalécete en el Señor. Él es tu fuente. Fortalécete en el Señor. Porque fíjate, cuántas personas a lo mejor pueden ser muy fuertes físicamente, pero muy débiles ante la tentación en la vida espiritual. Muy débiles. Joven, tú, si quieres ser fuerte, acércate, fortalécete en el Señor y ve a esa fuente de poder. Porque dice que la gloria del joven es ¿qué? Su fuerza, ¿ah? Su fuerza. Pero está hablando de su fuerza física. ¿Sí? Porque lamentablemente, hermanos, que en fuerza espiritual no mucho se ve. Son raros los jóvenes que tienen fuerza espiritual. Pero tú, joven, si quieres ser un joven victorioso, mira, ve a la fuente. Fortalécete en el Señor. Él es la fuente de poder. Él es la fuente de vigor. Él es grande. Él hace proezas. Él es vencedor en todas las situaciones. En lucha física, Él es vencedor. En lucha espiritual, Él es vencedor. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros si queremos ser más que vencedores en Cristo? Correr a la fuente, fortalecernos en la fuente. Como, fíjese, vencedor físico, así, lucha física, dando victoria física. Podemos ver fíjese, en Josué capítulo 11, verso 3. Josué 11:3. Dice, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al heveo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie del Hermón, en tierra de Mizpa, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de
de Merón, para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos estos muertos delante de Israel. Desgarrarás sus caballos y sus carros, quebrantarás en fuego. Entonces, fíjense, hermanos, fíjense que aquí podemos ver, y usted siga leyendo esa historia en Josué 11, y vemos cómo Dios le dio la victoria al pueblo de Israel ante reyes, ante ejército numeroso, dice, como la arena del mar. Ahí, físicamente, físicamente, Él les estaba dando la victoria, físicamente. Hay otro pasaje que podemos ver en Jueces capítulo 7, verso 12. Jueces 7, 12. Y ahí podemos ver otra hazaña, otra obra de poder que el Señor hizo. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la riviera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tierra y la golpeó de tal manera que cayó y la derrotó de arriba abajo, y la tienda cayó. Bueno, esto, si ustedes ya leyeron este pasaje, pues ya están familiarizados. Esta obra que el Señor estaba haciendo con Gedeón, vemos que Gedeón nomás llevaba 300 hombres y ni armas llevaba. Pero el Señor le estaba confirmando ahí, por medio del sueño que le dio a ese mismo madianita. Fíjese, le estaba confirmando lo que Dios iba a hacer con ellos. Entonces, cuando llega Gedeón, va a espiarlos a los madianitas, y entonces los escucha hablar a esos dos. Y está contando su sueño y dice: no, pues vi un pan de cebada que rodaba y cayó y pegó con nuestra tienda y la derribó. Ese pan de cebada tan frágil, pues se imagina como un pan. Pues era Gedeón. Recuerda que Gedeón no tenía ni fuerzas. Él dice: ¿cómo? Dice: si ¿cómo yo guiar al pueblo? No, si mira, yo soy el último de la casa de mi padre. Era todo débil, pero no era él, era Dios. Era Dios obrando en la vida de este hombre. Entonces por eso cuando después oían el nombre de Gedeón, los pueblos temblaban. Pero no era Gedeón, era Dios. Era Dios. Hay otra historia también ahí que ya se la mencioné. Está en Reyes 18, Primera de Reyes 18. No la lea, nomás se lo parafraseo rapidito. Y es, fíjese, Dios haciendo otra proeza de tal manera que todo el pueblo vuelve otra vez a inclinarse a Dios. Mire, ahí es cuando Elías le dice a Acab que citara a todos los profetas de Baal, y los citaron y que iban a hacer un sacrificio, y el Dios que respondiera, ese iba a ser el Dios de Israel. Y entonces ahí es donde los 450 profetas de Baal estaban ahí casi todo un día haciendo sacrificios, hiriendo sus cuerpos, gritándole a su Dios. Y así sarcásticamente Elías le decía: oh, hablen más recio, a lo mejor está echándose una siesta. O tal vez se fue de vacaciones, espérenlo tantito, ahorita regresa. Pero Elías sabía pues que lo que ellos estaban adorando era un Dios muerto.
Y Elías estaba completamente seguro porque él tenía una fuente de poder y él sabía que esa fuente de poder es real. Y esa fuente de poder es nuestro Dios, de donde podemos ser nosotros fortalecidos. Ahí tenemos nuestra fuente de poder. Y fíjese, ¿qué fue lo que sucedió? Terminaron aquellos de hacer todos sus rituales y todo, no hubo respuesta. Pero Elías viene, construye el altar, le echa agua y de ahí mata al animal, lo pone en el altar y ora al Señor y el Señor desciende fuego. Dios es así. Dios es poderoso en hazañas. Poderoso es nuestro Dios. Número 3, la lucha es espiritual. Hermanos, ahora nosotros, mira hermanos, no tenemos lucha contra sangre ni carne, lo dice este pasaje. ¿Sí? Por eso a los corintios le dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, las armas de nuestra guerra, milicia es el arte de guerra. Entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hermanos, poderosas en Dios. Nuestra fuente de poder es Dios. ¿Queremos ser victoriosos? Corramos a la fuente. Corramos a la fuente de poder. Entonces nuestra lucha no es carnal, es espiritual. ¿Y cómo? Fíjense, hermanos, ¿cómo podemos detectar cuando estamos pasando por una lucha? Bueno, fíjense, hay muchas, o sea, constantemente, hermanos, estamos siendo atacados, constantemente. Y es por eso que nosotros constantemente debemos de ser llenos del Espíritu y vivir como hijos de luz. Porque si no estamos constantemente llenándonos del Espíritu de Dios, hermanos, en cualquier momento vamos a caer, en cualquier momento damos espacio para esa tentación o para la obra que está haciendo Satanás. Ya primero hablamos la responsabilidad que tenemos nosotros y lo que nosotros debemos de hacer, pero ahora vamos a ver lo que Satanás hace. Lo que Satanás hace, y esa es la lucha espiritual. Fíjese, acuérdense que el Señor Jesús cuando inició su ministerio, acuérdense que Él fue al desierto a orar y ayunar. Fue a la fuente, fue a fortalecerse en la fuente. Entonces, al terminar el ayuno, fíjese que se le acerca Satanás y viene Satanás y lo tienta, y lo vino a tentar. ¿En qué lo tentó? ¿En qué lo tentó, hermanos? En la necesidad que tenía en ese momento. Sí, ¿qué era lo que tenía? Hambre. Entonces, Jesús tenía hambre. Entonces por eso Satanás viene y lo tienta. Bueno, pero ahí fue directamente, Satanás estaba directamente tentando a Jesús. Y el Señor Jesús lo conocía, ¿no? Y le dijo, Satanás. Él estaba fortalecido. Él había estado en la fuente. Estaba lleno. Y por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces, fíjense, nos tienta Satanás con algo material? Y decimos nosotros, es una bendición del Señor, qué bueno. Es una bendición del Señor. Otras cuantas horas de trabajo. Híjole. Hermanos, fíjense, ni nos damos cuenta cuando Satanás está obrando. No nos damos cuenta, ¿por qué? Porque no estamos fortalecidos. Satanás está obrando y quiere hacernos tropezar. Tal vez en ese día que ibas y tenías preparado para dedicarlo al Señor, el Señor iba a derramar una gran bendición en tu vida, pero
porque Satanás estaba viendo lo que Dios estaba obrando, lo que tú deseabas hacer, vino y te puso algo en tu camino. Y aquí directamente, fíjese, si el Señor Jesús hubiera caído en la tentación, ¿qué hubiera pasado? No estuviéramos usted y yo acá. Pero Jesús no, porque Él había ido a la fuente, estaba fuerte. Pero quiero que vaya a un pasaje que es Mateo 16. Este pasaje es interesante. ¿Por qué? Porque unas pocas horas antes, aquí el apóstol Pedro había sido usado para hablar las palabras del Espíritu. Porque vino Jesús y les pregunta, ¿qué piensa la gente de mí? Y algunos dicen, no, pues dicen que tú eres Elías, otros dicen, no, que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, resucitado, y todo eso. ¿Ustedes qué piensan de mí? Pedro dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Fíjese, eso lo dijo el Señor Jesús. Pero estaba hablando eso, del Espíritu. Pero mire, al poco instante, mire lo que dice en este pasaje. Verso 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué? ¿Pedro era Satanás? No, Pedro no era Satanás. Satanás había estado tentándolo en el desierto, Jesús lo conocía. Pero Jesús también conocía la obra de Satanás. ¿Sí me entienden? La obra de Satanás. Nosotros debemos de conocer la obra de Satanás. Cuando Satanás empieza a obrar, cuando Satanás quiere hacer cosas para hacernos tropezar, nosotros tenemos que tener el poder para poder entender qué es lo que quiere lograr Satanás. Porque esa es nuestra lucha es espiritual. ¿Sí me entiende? Nuestra lucha es espiritual. Y cualquier cosa, mire, por eso le digo, a Jesús lo tentó con algo que él necesitaba. O sea, no era cosa mala, no era nada malo. Era algo que Jesús necesitaba. Tenía hambre. El hambre, el comer es algo necesario. ¿Verdad? Un techo es algo necesario, un trabajo es algo necesario. Pero a veces un trabajo, nos buscamos el trabajo o nos cambiamos de trabajo porque nos pagan $2 más, pero sacrificamos el congregarnos, pero sacrificamos el servir a Dios y no nos damos cuenta, pues, no nos damos cuenta la obra que hay ahí detrás. Es por eso que nosotros debemos de correr a la fuente, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 4, hermanos, Dios nos da recursos. Recursos. Dios nos da recursos. ¿Para qué? Para que podamos vencer. Bueno, tenemos la fuente de poder. Debemos de correr ahí, llenarnos de ese poder, pero nos da recursos, más recursos. Por eso dice el apóstol Pablo, ahí en el verso 13, dice, por lo tanto, tomad, ¿sí es el 13? Sí, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Por lo tanto,
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Dice que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Lo que está diciendo este pasaje es que debemos de vestirnos con la armadura de Dios. Al tomar esa armadura es ponérnosla, vestirnos. Y dice, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo este pasaje, él estaba en la cárcel. Entonces, él estaba siendo vigilado por un soldado romano. Entonces, la idea del apóstol Pablo es que él estaba mirando el equipo del soldado romano. Así, lo estaba mirando físicamente. Y aquí dice, aquí les voy a dar una enseñanza. Y sí, pues nos da la enseñanza y va aplicando cada cosa que utilizaba el soldado romano. Entonces, por eso dice, vestíos. Vestíos. Y este verbo, hermanos, nos da a entender nos da a entender de que debemos de meternos dentro. Meternos. Por ejemplo, una prenda que usamos nosotros, nos metemos dentro, ¿verdad? Eso es vestirse, ponérsela. Si es un vestido, se lo pone completo. Y se mete dentro. Esa es la idea, vestíos, métete dentro. También es investir con ropa, hundir e ir hacia abajo, también es ese verso, hundirse en la vestidura, en los recursos que nos da el Señor. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 13, verso 12. Que lo que debemos de hacer nosotros es esto: sin perder ningún tiempo, debemos de correr a la fuente de poder. Debemos de vestirnos de los recursos que Dios nos da. Y dice acá el verso 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Las armas de la luz son los recursos que nos da el Señor. ¿Para qué? Para estar firmes, para estar fuertes. Para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. O sea, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, hermanos. ¿Por qué? Porque se nos está yendo el tiempo. No hay tiempo que perder. Debemos de correr a la fuente y vestirnos con los recursos que el Señor nos da. Despojaos, dice, quítense, despojaos de las obras de las tinieblas. Despojémonos de las obras de las tinieblas, quitémoslo. Ese verbo, ¿se acuerda que estudiábamos? Y es ponerlo lejos, alejarlo de nuestras vidas. Y que debemos de vestirnos de las armas de la luz. Y vimos un tema que somos hijos. ¿Hijos de qué? De luz. Somos hijos de luz. Entonces, ¿de qué vamos a vestirnos? Con las armas de la luz. Eso es nuestros recursos. Y ahorita los vamos a ver más adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Pedro 3:13. Vuestro atavío habla acerca de las mujeres. Pero fíjese, no estamos en este tema, pero aplica, fíjese lo que está diciendo. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Bueno, fíjense aquí, este pasaje rápidamente no está hablando de que, por ejemplo, no debe vestirse
que no debe de vestirse bien, de que no debe de peinarse bien. No está hablando de eso, hermanos. Quienes que lo han sacado del contexto está hacen mucho énfasis en esto y dicen que de eso está hablando. No, sino que lo que está diciendo acá es que no nos enfoquemos en lo externo. ¿Se dan cuenta? Que no nos enfoquemos, o sea que nuestro enfoque no sea en lo externo, sino en lo interno. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es espiritual. Miren, nuestra lucha no es física. Por eso dice, sino en lo interno, dice, el del corazón. Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Esos son los recursos que debemos de tener. Un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante del Señor. Y eso es lo que dice en Efesios 4:24. Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, verso 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestidos pues. ¿Y cómo dijimos que es vestidos? Es meterse dentro. Meterse dentro. Vestidos pues. ¿De qué? Como hijos amados, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Nosotros que somos del día, seamos sobrios. O sea, nosotros que somos hijos de luz, seamos sobrios, cabales, sobrios, dice, habiéndoos vestidos con la coraza de la fe y del amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Ahorita vamos a entrar en detalles. Entonces, esos son recursos que nos está mostrando la palabra de Dios, de los cuales nosotros tenemos que vestirnos, meternos dentro, que esto esté en nosotros, todos estos recursos, hermanos, para que podamos ser fuertes y para que podamos decir que somos más que vencedores en Cristo. 5, dice, el punto es la armadura para poder resistir. Ahora sí, vamos a ver los recursos que nos menciona en este pasaje el apóstol Pablo. La armadura para poder resistir. Dice el verso 13, por lo tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, para que podamos, ¿qué? Resistir el día malo, el día malo. Entonces, por eso les digo que constantemente estaremos viendo un ataque continuo, un ataque, hermanos, que, fíjese, tenemos un enemigo que es paciente, tenemos un enemigo que no se cansa. Por eso la Biblia le dice que es como un león rugiente, viendo a quién devorar. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, si mira usted el Discovery Channel o algo de uno de esos canales donde sacan animales y todo eso, y se ha dado cuenta cómo caza león, está esperando a su presa de tal manera que está ahí. No sé cómo se llaman esos animalitos que tiran espinas. El otro día estaba viendo uno de que el león lo quería cazar, pero ya ve que se tiran las espinas y todo eso, y iba el león ahí al lado, a la par, pero no lo dejaba, y no lo dejaba,
y no lo dejaba. Hasta por fin lo casó. Se le acabaron las armas. Fíjese, que por eso Satanás es así, constantemente. Y por eso nosotros debemos de tomar esa armadura. ¿Para qué? Meternos en esos recursos. ¿Para qué? Para resistir el día malo. Resistir, hermanos, es pararse en contra. Mire, pararse en contra. Es importante que nosotros nos paremos firmes en contra de todo lo que es, de todo lo que nos quiere hacer caer y pecar contra Dios. Tenemos que pararnos, hermanos, y eso es lo que dice el apóstol Pablo, pararse en contra, oponerse o también contradecir. Dice, hermanos, que para una carrera o para un atleta que corre un maratón, se necesita preparación, ¿cierto? Se necesita preparación. Se mete a una dieta rigorosa, se mete a ejercicios rigurosos y no, es una disciplina tremenda si quiere tener aspiraciones a ganar. Para una lucha o una guerra se necesita preparación y recursos, ¿verdad? Disciplina, se necesita todo eso. Fíjese, si alguien va a una guerra sin preparación, sin recursos y sin disciplina, créamelo, antes de que vaya a la guerra ya la perdió. Imagínense que vayan a la guerra un grupo de soldados y en vez de estar vigilando, en vez de estar firmes en la zona de guerra, dice, no, pues ¿saben qué? Vamos a la playa mejor hoy. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Creo que fue en la Segunda Guerra o en la Primera Guerra Mundial, una de esas dos, que se quedaron no sé cuántos días un grupo de soldados en una de esas zanjas que hicieron. Y ahí, porque ahí se estaba llevando la batalla, la guerra. ¿Pero por qué? Porque tenían disciplina y tenían recursos, porque si se les acaban los recursos, ya no pueden hacerle frente al enemigo. Entonces, para poder resistir al diablo es necesario, hermanos, es necesario que tengamos esos recursos, es necesario que seamos disciplinados, es necesario ejercitarnos. Para poder pararse uno firmemente contra Satanás es necesario esto. Jesús se paró frente a Satanás. ¿Por qué? Porque estaba en la fuente de poder. ¿Entiende? La fuente de poder. Y usted y yo podemos estar en la fuente de poder. Podemos estar firmes, hermanos, porque el que está dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, o sea que Satanás. Dice Pablo, y habiendo acabado todo, dice, habiendo terminado todo y habiendo completado tu preparación, está diciendo, y todos los recursos, entonces puedes estar firme. Y firme es permanecer. Mire, hermanos, todos necesitamos estos recursos. Mire, todos necesitamos, como iglesia de Dios, necesitamos correr a la fuente y tomar todos esos recursos. Porque si no, pasaremos a la historia. Estamos en un mundo tan sutil. Estamos en un mundo que tiene, fíjese, hermanos, que engaña tan fácilmente. Los medios de información, mire cómo engañan. Sí, debemos de tener cuidado. Pero ¿por qué nosotros caemos en el engaño? ¿Por qué? El otro día hablábamos con unos hermanos y decíamos, ¿por qué los cristianos venden sus principios? ¿Por qué? ¿Saben por qué?
Al estudiar esto, estamos viendo que porque no corren a la fuente. ¿Por qué no corren a la fuente? No hay disciplina. No entienden, o sea, no saben bien cuando están sufriendo un ataque. Entonces, para poder permanecer o para estar frente de nuestro enemigo, es necesario ir a la fuente. Porque firmes, estad pues firmes, permanecer, perseverar en pie, estar firmes en honra a Dios. Fíjese, ¿cuántas personas no han dejado el camino del Señor? ¿Cuántas personas? Fíjese, hay personas que antes eran cristianas, pero buenos cristianos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que podemos decir y así fácilmente descalificarlos y decir, no, pues es que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros? ¿Será eso? ¿O no corrieron a la fuente? ¿O no tomaron los recursos? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pero es lamentable, hermanos. Hay gente que inspiraba a muchos. Hay gente que era buena para evangelizar, para traer gente a los pies de Cristo. Y ahora, ¿dónde están? Entonces, hermanos, Satanás no se duerme. Entendamos esto, que Satanás no duerme. Por eso el apóstol Pablo dice, ceñidos los lomos. Verso 14. Ceñidos los lomos. Fíjense, hermanos, que vamos a leer algunos pasajes y le explico esto. Éxodo capítulo 12, verso 11. Éxodo 12, 11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Qué le está dando a entender ahí? Bueno, este pasaje, hermanos, nos narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. La salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y por qué el Señor les dijo, ustedes de esta manera van a comer la Pascua, el cordero? De esta manera lo van a comer. Pero si no salieron en ese instante, no salieron. Salieron al otro día. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Se nos da a entender, hermanos, que esto es que siempre tienes que estar listo. Debemos de estar siempre listos porque no sabemos el momento de la lucha. No sabemos. Ellos aquí tenían que estar listos porque no sabían el momento exacto, específico, cuando Dios iba a decir, ok, agarren sus chivas y vámonos. Por eso ellos tenían que estar ceñidos. Acuérdense, ¿por qué tenían que ceñirse? Ese verbo da a entender, ceñir es fajar todo alrededor. Bueno, acuérdense que en ese entonces usaban túnicas. Entonces, para que una persona pudiera correr, tenía que fajarse la túnica. Levantársela un poco y fajársela. Entonces, así estaban ellos, ya listos para caminar, para avanzar. Dice Lucas capítulo 12, verso 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, hay él velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos. O sea, lo que está diciendo es que en todo tiempo hay que estar preparado. Aquí está hablando, fíjese, de la venida del Señor. En el pasaje de Éxodo está hablando de la salida del pueblo de Israel. Pero en ambos relatos se dan cuenta ustedes de que era necesario que estuvieran ceñidos. Era necesario que estuvieran listos. Importante esto. Necesario que estén ceñidos y listos. Nosotros también, hermanos, es necesario que estemos ceñidos nuestros lomos. Y eso quiere decir listos. Listos en todo tiempo, porque no sabemos en qué momento, hermanos, vendrá la tentación. No sabemos en qué momento vendrá la provocación. Entonces debemos de estar ceñidos nuestros lomos. Es verso 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ceñidos vuestros lomos. ¿Pero con qué? ¿Con qué va a estar ceñidos nuestros lomos? Con la verdad, con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, el Evangelio. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fíjense, hermanos, cuando Satanás llegó con Jesús, ¿con qué lo combatió? ¿Con qué? ¿Con la filosofía de Platón? ¿Con las predicciones de Nostradamus? ¿O con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar ceñidos listos, hermanos, en todo momento, porque no sabemos el momento, no sabemos la hora. Debemos estar ceñidos con la verdad. Isaías 11:5. Isaías 11:5. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de la cintura. La fidelidad ceñidor de la cintura. Entonces, hermanos, mire, no se puede esperar que un cristiano deshonesto resista al padre de mentira. No se puede esperar que un cristiano deshonesto resista al padre de mentira. Entonces, ¿por qué? Porque si no está ceñido de la verdad, pues está en la mentira. ¿Cómo va a poder resistir al padre de mentira? Pero si estamos ceñidos de la verdad, hermanos, podemos resistir al padre de mentira. El siguiente recurso es vestidos, dice, con la coraza de justicia. La coraza. Bueno, la coraza que utilizaba el soldado romano era algo duro y era para que, a veces era de metal. En otros casos era de una piel gruesa, y era para que cuando había una lucha de cuerpo a cuerpo, fuera más difícil penetrar el cuerpo. Entonces, la coraza de justicia es una protección para nuestro cuerpo. Y esto
la justicia es, miren hermanos, es equidad. Equidad. Equidad de carácter o de acto. ¿Y qué es equidad? Equidad es igualdad de ánimo. También es cualidad que consiste en atribuir a cada uno aquello a lo que tiene derecho. Eso es justicia. Atribuir a cada uno aquello a lo que tiene derecho. O sea, ni más ni menos. Lo que merece, pues. Y es por eso que nuestro Dios es un Dios de justicia. Y nosotros también debemos de ponernos la coraza de la justicia. También el siguiente recurso es el apresto del Evangelio. El apresto del Evangelio. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Dice: cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas. Fíjense, hermanos, nosotros debemos de calzar nuestros pies, dice, con el apresto del Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Mire, el deseo nuestro tiene que ser de ir y predicar el Evangelio. Apresto ese verbo es la acción, es acción y afecto de aprestar. Acción y afecto. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Tenemos que ser cristianos activos. ¿Cómo podemos resistir cómo podremos resistir al día malo o a Satanás si no hacemos esto? Fíjese, si no hacemos esto. Si tenemos la verdad, debemos de comunicar la verdad. ¿Sí? Y debemos de predicar el Evangelio. Y esto tiene que ser nuestro calzado. Romanos 10:15 dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Debemos de ir y predicar el Evangelio. Pero si nosotros, fíjese, si nosotros no predicamos el Evangelio, entonces no nos estamos equipando. Y queremos resistir el día malo, pero si no estamos equipados, es un trabajo, es una comisión que debemos de cumplir. Y no se trata solamente de decir: hoy ya salí a evangelizar. No. Donde quiera que estemos, hablemos de Cristo. Donde quiera que estemos, vivamos de Cristo. Otro recurso dice que debemos de tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe. El escritor a los hebreos dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuán necesaria es la fe en la vida del cristiano, hermanos? Muy. Es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario que crea que hay Dios. Es necesario. Sin fe no podemos. Fíjense, sin fe. Si no creemos en Dios, ¿cómo podemos resistir el día malo? No. Entonces, sin fe no podemos ir a la fuente de poder. ¿Por qué? Porque decimos: no, ¿qué tal si no hay? ¿Qué tal si no hay? Hebreos capítulo 11, verso 11 y 12 dice: por la fe la misma Sara, siendo estéril,
recibió fuerzas para recibir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Fíjense, hermanos, ¿cuántos años tenía Sara? 90 años. 90 años. 90 años. Y no solamente eso, sino que era estéril. Pero ella por fe creyó y dio a luz. Y dio a luz. Dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aún fuera de la edad, o sea, del alcance humano, de las fuerzas humanas, que dé a luz una joven, no hay nada de extraordinario. Pero que dé a luz una viejita de 90 años, eso solo Dios lo puede hacer. Pero entonces, ¿qué dice acá? Que debemos nosotros ponernos o tomar el escudo de la fe. Con nuestra fe, hermanos, dice que podemos apagar los dardos encendidos del maligno. Fíjese, los dardos encendidos, ¿a dónde cree que va? Va apuntando a nosotros, pero va a nuestra cabeza. Y va directo. Usted es el blanco. Usted es el blanco. Y por eso es necesario que tome el escudo de la fe. Si usted mira una de esas películas cuando utilizaban todavía flechas, lanzas y todo eso, espada. Mire una película. Mire, y fíjese para qué utilizaban el escudo. Cuando les lanzaban flechas, se ponían debajo de su escudo. Y ahí las flechas no entraban. Es como salvaban su vida. Y nosotros, fíjese, el Señor nos ha dado el escudo. La fe es como nuestro escudo. Cuando nuestra fe está firme en Dios, diga lo que diga, haga lo que haga Satanás, nosotros sabemos qué vamos a hacer. Nosotros sabemos para qué fuimos creados. Nosotros sabemos para qué fuimos redimidos. ¿Pero por qué? Porque tenemos el escudo de la fe. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vamos a vencer al mundo? Con el escudo de la fe, hermanos. Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con el escudo de la fe podremos vencer este mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque fíjese, ese verbo pistis, fe, es persuasión. También es verdad de Dios. También es confianza en Cristo para salvación. También es constancia en tal profesión. O sea, constancia en tal profesión. ¿Qué profesión? La profesión de seguirle, de servirle, de predicar, de honrar su santo nombre. Constancia en tal profesión. Y es plena confianza en Dios. Y este escudo de la fe, ese nos va a ayudar a apagar los dardos encendidos del maligno. Es importante que tomemos el escudo de la fe. El siguiente recurso es el yelmo de la salvación, el casco. El casco. Dice, nosotros tenemos que entender, hermanos, que la salvación que tenemos no es una salvación
que nos la hayamos ganado nosotros. Porque si usted piensa que se ganó la salvación, pues como es imperfecto, entonces su salvación es imperfecta. Como no tiene suficientes recursos, entonces no tiene su salvación. Pero si entendemos que el Señor nos dio la salvación gratuitamente y el precio que Él pagó en la cruz del Calvario fue un precio completo para nuestra salvación, hermanos, y llenamos nuestra mente de esa seguridad, será como el yelmo de nuestra salvación. Será esa seguridad de protegernos. Porque fíjense, hay muchos que piensan y dicen esto: ¿será que soy salvo? ¿Alguna vez le ha pasado a usted por la mente? Híjole, ¿será que soy hijo de Dios? Bueno, entonces, ¿qué hay de lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 16? Donde dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no estamos siguiendo a la fuente. Lo que pasa es que no estamos siendo llenos del Espíritu. Nos estamos embriagando con otras cosas, pero no del Espíritu Santo. Estamos más ocupados en llenarnos de algo diferente, pero no del Espíritu Santo. Es por eso que y el casco, el recurso del casco, pues no lo tenemos. No lo tenemos. Es por eso que siempre estamos dudando, siempre estamos tenemos altas y bajas por lo mismo, porque no vamos a la fuente de poder. Pero es importantísimo el yelmo de la salvación. Es importantísimo entender que Jesús pagó el precio completo por nosotros en la cruz del Calvario. Es importante. Es importante entender que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Es importante, hermanos. Y dice, el otro recurso es la espada. La espada, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, dice Hebreos capítulo 4, verso 12, es viva y eficaz. Si usted se da cuenta que todo lo que mencionamos anteriormente, los recursos anteriores, se da cuenta que es para pura protección. ¿Sí o no? El calzado es para proteger sus pies. El escudo es para protegerse. El yelmo también para protegerse. La coraza también. El cinturón es para fajarse. Pero la espada es el único recurso para aniquilar. ¿Cómo aniquiló el Señor Jesús a Satanás? Con la espada de la palabra. ¿Sí? Cuando dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. A Él solo adorarás. Y escrito está, le decía el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, aniquilar? ¿Cómo podemos hacer que Satanás huya? Hermanos, con la palabra de Dios. Es por eso la urgencia de aprender, de conocer la palabra de Dios es importantísimo. Aprendamos la palabra de Dios y no nos cansemos. No nos cansemos de aprender la palabra de Dios. ¿Sí? No nos cansemos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Acuérdense, aquellos ahí en el pasaje de Lucas 24, 32, donde iban aquellos dos hombres medios decepcionados, ya de regreso a su casa porque Jesús no había resucitado. Y iban aquellos dos camino de Emaús. Y dice que, bueno, ahí en el verso 32 dice, y se decía el uno al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino?
Empezaron a hacer ellos memoria y empezaron a entender que en el camino, cuando Él les estaba hablando, esa palabra que Él les estaba dando estaba ardiendo en sus corazones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo podemos hacer o contrarrestar las artimañas de Satanás? Con la palabra de Dios. Así que, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Y esa es nuestra riqueza en Cristo. Sí, nuestra riqueza en Cristo. Ve a la fuente de poder y serás más que vencedor. Ve a la fuente de poder, a Cristo, y serás vencedor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa de esta tarde. Gracias, amado Dios. Gracias porque nos permites estudiar esa hermosa palabra, Señor. Estamos agradecidos por todo lo que tú haces, Señor. Gracias. Gracias porque hemos aprendido esta maravillosa palabra. Hemos aprendido de lo que tú nos das. Señor, gracias. Porque siempre exhortas nuestra vida, consuelas nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre. Aquí está nuestra vida, la ponemos delante de ti. Señor, que esta palabra quede en el corazón de cada uno de mis hermanos y que cada uno, Señor, vaya a su hogar y vuelva a meditar en esta palabra y pueda reflexionar. Gracias te damos. En nombre de Jesús te lo pedimos, amado Jesús. Gracias, amén. Gloria a Dios. Pues vayamos y sigamos meditando en la palabra del Señor. Y adelante, hermanos. Qué bueno que estuvimos acá. No tenemos ahorita ningún anuncio, pero si algo pasa, se los comunicaremos. Entonces esté pendiente ahí en los textos que les mandamos para que estemos en la misma sintonía. Pero si no pasa nada, estamos aquí el próximo jueves. Así que sigamos adelante, vengamos y sigamos aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Bendiciones a todos.